cuando las sombras vienen por ti. El hombre lobo. Una fría noche lunar cubrió la tierra con un espeso sudario de oscuridad, de vez en cuando atravesado por destellos plateados de luz que se filtraban a través de las copas de los árboles centenarios. El bosque, normalmente lleno de los sonidos nocturnos de la naturaleza salvaje, ahora estaba inmóvil en un aterrador silencio. Ni siquiera el viento se atrevía ya a perturbar este rincón del mundo, como si presintiera algo terrible. En este sombrío y detenido en el tiempo lugar, en las afueras de una ciudad abandonada, envuelta en misterios y miedo, despertó un antiguo mal. Félix, un hombre alto con rasgos duros y una mirada de acero, caminaba por el bosque con paso rápido. Su corazón latía fuerte en su pecho, pero no por miedo. Hacía mucho que había dejado de temer. Sabía que lo observaban, lo sentía en cada célula de su ser. Siluetas oscuras se deslizaban entre los árboles. Sus movimientos eran rápidos, casi invisibles. No podía decir cuántos eran, pero sabía que estaban cerca, muy cerca. Su presencia despertaba en él aquello que había intentado reprimir durante años, una furia salvaje, animal. No necesitaba mirar atrás para entender. Eran como él, como aquellos a quienes había matado durante toda su vida. Hombres lobo. Se escuchó un aullido siniestro, largo, que resonó en el bosque. Era una señal. Félix se detuvo. No solo lo escuchó, lo sintió en su sangre, en las profundidades de su mente. Pero no era la víctima. Nunca lo había sido. Se giró bruscamente, sus músculos se tensaron y sus pupilas se contraían. En ese momento, desde la oscuridad, saltaron las siluetas, rápidas, mortales. Eran enormes. Sus garras rompían fácilmente las ramas secas y sus bocas exhalaban un aliento caliente. El primer golpe fue un impacto en el costado, pero Félix estaba preparado. Cayó al suelo, rodó sobre su hombro, y antes de que el atacante pudiera reaccionar, lo agarró por el cuello. ¡Crack! El cuerpo jadeó. Luego cayó sobre la tierra musgosa. Los demás no se detuvieron. Sus ojos ardían con una luz diabólica. Las garras brillaban bajo la luz de la luna, emanando hambre. Félix no se contenía. Algo estalló dentro de él, el instinto primitivo, la fuerza que había dormido en su interior demasiado tiempo. Su piel empezó a crujir, sus huesos se desajustaban, sus músculos se desgarraban y volvían a unirse, obedeciendo la antigua maldición. En cuestión de segundos, el hombre desapareció. En su lugar estaba él, una bestia oscura con ojos llenos de furia y odio. En ese momento, el bosque se llenó de gritos animales. Comenzó el baño de sangre. Los golpes de las garras desgarraban la carne. La sangre caliente se esparcía por el suelo, absorbiéndose en él como si fuera arena sedienta. Félix no solo era un combatiente, era la encarnación de la destrucción. Sus enemigos, tal vez, esperaban una victoria fácil, pero sus esperanzas se rompieron en los primeros segundos. Uno de los hombres lobos saltó desde arriba, apuntando a su garganta, pero Félix lo arrastró hacia abajo y, girando, hundió sus colmillos en su cuello. ¡Crack! El cuerpo tembló en espasmos mortales. Los demás se detuvieron. Se dieron cuenta de lo que enfrentaban. Félix se levantó lentamente, su pelaje empapado en sangre, y su respiración era baja y amenazante. En sus ojos no había miedo, solo rabia animal. ¿Quién más? Su voz era profunda, rasposa, casi inhumana. No respondieron con palabras. En el siguiente segundo, todo el espacio a su alrededor estalló nuevamente en movimiento. La pelea se reanudó con mayor fuerza, más violenta, más sangrienta. Las garras desgarraban la carne, los huesos se rompían, los gritos de dolor se mezclaban con los rugidos de las bestias. Uno de los hombres lobo era más grande que los demás. Su pelaje era plateado y su mirada, fría y calculadora. No se unió al combate, observando lo que sucedía, analizando. Félix también lo notó. Dentro de él, algo antiguo se encendió.
algo que no podía explicar con palabras. Este hombre lobo era diferente. Era un líder, y en ese momento, Félix comprendió que su prueba aún no había terminado. El hombre lobo plateado dio un paso adelante. En sus ojos había algo antiguo, algo que no se podía comprender con la lógica. No atacó de inmediato. Esperó. Félix enseñó los colmillos. Se lanzaron el uno contra el otro con tal fuerza que la tierra tembló bajo ellos. Sus golpes fueron fulminantes, cada movimiento mortal. El tiempo pareció ralentizarse. No era solo una lucha, era el choque de dos entidades, dos fuerzas que no podían existir en el mismo mundo. Félix sentía que sus fuerzas se agotaban, pero no podía permitirse la debilidad. No ahora, no frente a este enemigo. Reunió toda su rabia, toda su naturaleza salvaje, y en el momento en que el hombre lobo plateado cometió un error, se lanzó hacia adelante. Sus garras penetraron profundamente. La sangre empapó sus patas, y el cuerpo del enemigo cayó al suelo. Silencio. Los hombres lobo a su alrededor se quedaron inmóviles. Lo miraban. Sintió su miedo. Sintió cómo comprendieron. Ahora él era el líder. Félix se irguió. Su respiración era pesada, pero no temblaba. Levantó la cabeza hacia la luna y rugió. Ese rugido resonó en el bosque, retumbando por la ciudad vacía. Era el rugido de un vencedor, el rugido de un nuevo alfa. Los hombres lobo bajaron lentamente la cabeza, reconociendo su autoridad. Él había ganado. Pero en su interior había una sensación de que esto aún no había terminado. Algo más estaba por venir, y estaba listo para todo lo que este sombrío y cruel mundo le preparara. Félix permaneció entre los cuerpos caídos. Su respiración era pesada, pero en sus ojos ardía una llama inextinguible. La sangre se enfriaba sobre su pelaje, y el aire nocturno estaba impregnado con el olor a muerte. Los hombres lobo que quedaron vivos se quedaron quietos, esperando, sin atreverse a mover un solo dedo sin su permiso. Habían entendido que las reglas habían cambiado. Ahora él era su alfa. Pero la victoria no le dio satisfacción. En lo más profundo de su ser, algo le susurraba que esa era solo la primera batalla. En este mundo siempre hay alguien más fuerte, alguien que observa, alguien que espera el momento para atacar. Un sonido llegó desde la oscuridad, ligero, casi imperceptible, pero Félix lo captó. Un susurro, un rápido respiro, un paso que no debía haber sido escuchado. Alguien más estaba allí. Levantó la cabeza, mostrando sus colmillos. Su nueva manada sintió el peligro y se movió, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, una figura emergió de las sombras. Una mujer, alta, flexible, con largos cabellos negros que caían sobre sus hombros y ojos verdes penetrantes. No se parecía a un humano común, pero tampoco a un hombre lobo. En su mirada no había miedo, solo curiosidad y un cálculo frío. Impresionante espectáculo. Su voz era baja, casi ronca. Realmente eres la bestia de la que hablaban las leyendas. Félix no respondió de inmediato. Sentía algo extraño en ella. Su olor era diferente, no solo humano, y no solo hombre lobo. ¿Quién eres? Su voz estaba áspera por la reciente pelea. ¿No te interesa saber quién estaba realmente detrás de estos hombres lobo? Sonrió, mostrando dientes perfectamente alineados. ¿O piensas que fue un ataque al azar? Félix apretó los puños. Sentía que había caído en un juego cuyas reglas aún no entendía. ¿Tú estabas detrás de esto? Dio un paso más cerca, pero ella no se inmutó. Solo soy una observadora. Su sonrisa se amplió. Pero aquellos que están por encima de mí ya saben de ti, y no te dejarán en paz. Félix sintió cómo sus dedos comenzaban a alargarse nuevamente, las garras preparándose para atacar. No creía en los juegos. En su mundo, todo se decidía por la fuerza. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, la mujer desapareció repentinamente.
Simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Su manada comenzó a moverse. No entendían qué había pasado. Él mismo no lo entendía, pero sabía una cosa. Esto era solo el comienzo. Pasaron 3 noches. Durante este tiempo, Félix estudió a su nueva manada. Eran diversos. Algunos eran salvajes y feroces, otros experimentados y calculadores, pero todos reconocían su fuerza. Se sometieron. Sin embargo, algo lo inquietaba. No eran hombres lobo comunes. Muchos de ellos llevaban las marcas de antiguos rituales en sus cuerpos. Cicatrices, tatuajes, marcas. Sus formas animales eran diferentes, más grandes, con garras más largas y ojos inusuales. Parecía que sus cuerpos habían sido sometidos a algo sobrehumano. Por la noche, mientras avanzaban por las ruinas de la ciudad abandonada, Félix escuchó de nuevo ese sonido. Un susurro apenas perceptible. Alguien los estaba observando. Y esta vez no iba a esperar. Un salto, y desapareció del campo de visión de su manada. Saltó al techo de un edificio derrumbado, clavó sus garras en el concreto y contuvo la respiración. Esperó. El viento agitaba las contraventanas rotas. La luna bañaba las calles con una luz fantasmagórica. Y de repente, movimiento. Una sombra deslizándose entre las ruinas. Félix se lanzó hacia allí. Se movía más rápido que el viento, su cuerpo perfectamente adaptado para la caza. Estaba seguro de que atraparía su objetivo. Pero el objetivo fue más rápido. Desapareció. Y de repente, un golpe brutal por detrás. Las garras se clavaron en su hombro. Félix gruñó, se giró y arrojó al atacante hacia un lado. Pero este recuperó el equilibrio de inmediato y volvió a lanzarse al ataque. Fue la primera vez que sintió esto. Un verdadero animal. Miedo. Este enemigo era diferente. Se movía de una forma que no era propia de un hombre lobo común. Era demasiado rápido, demasiado fuerte, y en sus ojos no había ni una pizca de humanidad. Félix logró verlo. Alto, encorvado, con la piel cubierta por antiguas runas que brillaban con luz sanguinolenta. Sus garras eran más largas que las de un hombre lobo común. Y cuando gruñó, Félix entendió. No era solo un hombre lobo, era algo antiguo. Y esa criatura había venido por él. La lucha fue indescriptiblemente brutal. Se encontraron con tal fuerza que la tierra tembló. Sus garras rasgaban la carne, la sangre se mezclaba con el polvo, los gritos de dolor se extendían por la ciudad nocturna. Pero Félix sentía que estaba perdiendo. Este enemigo era más rápido, más fuerte, sabía dónde golpear, y en un momento, Félix comprendió que no se trataba de un simple cazador. Había sido enviado por alguien que sabía de su existencia, por alguien que no quería verlo con vida. Y en ese momento, cuando el enemigo estaba a punto de dar el golpe mortal, Félix escuchó una voz. No ahora, la mujer. Ella estaba allí nuevamente. El enemigo se detuvo. Su cuerpo se tensó, las garras quedaron suspendidas en el aire. La miró a ella, luego a Félix, y retrocedió. Simplemente se fue en la oscuridad. Félix, respirando con dificultad, la miró. Estaba furioso. Quería respuestas. ¿Quién demonios eres? Su voz estaba llena de odio. Tu única esperanza de sobrevivir. Su voz era tranquila, pero en sus ojos brilló una extraña chispa. Ellos vienen por ti, Félix. Quieren verte muerto, pero aún no estás listo para enfrentarlos. Félix apretó los dientes. No le gustaba sentirse débil. ¿Quiénes ellos? La mujer sonrió. Las sombras. Ella dio un paso atrás. La luz de la luna iluminó su rostro. ¿Y si no aprendes a ser más rápido, más astuto y más fuerte? Se inclinó más cerca, sus labios casi rozando su oído. No vivirás hasta la próxima luna. Félix apretó los puños. La rabia rugía dentro de él. No iba a morir. Y iba a descubrir toda la verdad. Pero la verdad le costaría todo. Félix no se movió.
Su respiración animal era pesada, entrecortada, pero se mantenía firme. La mujer lo miraba con una ligera sonrisa, como si supiera algo que él no sabía. Eso lo irritaba, lo enfurecía. Toda su vida había sido una lucha por la supervivencia. No confiaba en nadie, especialmente en aquellos que aparecían de la nada y ofrecían predicciones vagas. «Hablas en acertijos». Su voz era baja, llena de ira. «Si quieres ayudar, habla claro». La mujer inclinó la cabeza. Sus ojos verdes brillaron. «Aún no estás listo para escuchar la verdad». Su voz tenía una sombra de burla. «Pero me temo que no tienes otra opción. Ellos vendrán por ti, y tendrás que aceptar tu naturaleza. Completamente». Félix sintió cómo algo helado recorría su columna vertebral. ¿Aceptar su naturaleza? Ya la había aceptado hacía tiempo. Ya era una bestia. Pero había algo más en las palabras de la mujer. Algo que aún no comprendía. «¿Quién eres?». Entrecerró los ojos y dio un paso más cerca. Ella no respondió de inmediato. El viento movió su cabello, y por un momento su rostro pareció no humano. «Soy quien te ayudará a no morir en este juego». Su voz se endureció. «Pero para eso, debes hacer algo». Félix no confiaba en ella, pero sentía en su interior que realmente no tenía otra opción. «¿Qué?». «Encuentra el templo». Félix apretó los dientes. «¿Qué templo?». Ella sonrió, y en el siguiente instante ya no estaba. Félix se quedó en el techo del edificio derrumbado, observando a sus nuevos compañeros. Se hablaban entre ellos, se reagruparon, pero él veía el miedo en sus ojos. Sabían que algo terrible se avecinaba. Lo sentían en cada célula de su ser animal. Pensó. La mujer mencionó el templo. Félix había oído leyendas, antiguos relatos sobre un lugar donde residía el verdadero poder de los hombres lobo, el Templo de las Sombras, el lugar donde nacían los más fuertes de ellos, donde su maldición se convertía en un don, o en una maldición doble. No creía en leyendas, pero ahora no tenía opción. El camino hacia el templo fue largo. Félix y su manada se movieron de noche, evitando los ojos ajenos. A medida que avanzaban, notó cómo cambiaba el bosque. Los árboles se alzaban más alto, sus troncos se engrosaban, el aire se volvía más denso. Algo allí no estaba bien. Al tercer día de viaje, uno de sus guerreros desapareció. Simplemente se desvaneció en la oscuridad. Félix olió la sangre, fresca. Los hombres lobos se pusieron nerviosos. Oían susurros en el bosque, pero nadie veía a quién los producía. Al cuarto día, desapareció otro. Ahora incluso los más fuertes comenzaron a preocuparse. En la sexta noche, Félix escuchó un aullido. No era un llamado común de animal. Era más antiguo, más profundo y terriblemente familiar. Y entonces aparecieron figuras cuyos cuerpos estaban cubiertos por antiguas runas. Sus ojos brillaban con una luz muerta. Las garras eran largas como cuchillos. No solo cazaban, estaban esperando. «Son ellos», susurró uno de sus hombres lobo. Félix observó las sombras que aparecían entre los árboles. Lo entendió. No eran solo enemigos, eran los que protegían el templo, y si habían llegado, significaba que estaba cerca. La lucha fue brutal. Se desmembraron unos a otros. Las garras se clavaban en la carne. La sangre corría por la tierra, mezclándose con las hojas secas. Pero Félix veía, esas criaturas eran diferentes. Se movían más rápido. Sus heridas sanaban más rápido. Eran antiguas. Uno de ellos saltó, apuntando a su garganta, pero Félix esquivó, clavándole las garras en el costado. El cuerpo del enemigo se estremeció, pero incluso tras el golpe mortal, no cayó. Continuó luchando hasta que Félix le arrancó la cabeza. Los gritos de dolor llenaban la noche, pero Félix no cedió, hasta que finalmente quedó solo. Se encontraba entre los cuerpos muertos, respirando pesadamente, cubierto de heridas. Y entonces lo vio, la entrada.
un antiguo pasaje de piedra, oculto entre las sombras de los árboles. Félix dio un paso hacia adelante. Ya no necesitaba explicaciones. Había encontrado el templo. Ahora solo le quedaba descubrir por qué lo habían traído allí. La oscuridad dentro era densa, pegajosa, como la misma noche. Cada paso de Félix resonaba en los ecos de las paredes de mármol. Sentía como una energía antigua lo rodeaba. Aquí había sombras, susurraban, lo llamaban, y entonces la vio. Estaba de pie en el centro de la sala, la misma mujer. «Has llegado», dijo ella. Félix apretó los dientes. «¿Qué sigue ahora?». Ella sonrió. «Ahora verás la verdad». De repente, todo a su alrededor crujió, el aire se espesó y las paredes comenzaron a temblar. Félix no tuvo tiempo ni de moverse cuando el dolor explotó en su pecho. Gritó. El mundo a su alrededor cambió. Recuerdos ajenos irrumpieron en su conciencia. Vio a sí mismo, pero no como era ahora, sino como era una vez, algo diferente, y lo entendió. Su maldición no comenzó aquí, comenzó hace mucho tiempo, y no era solo una maldición, era una elección. Félix cayó de rodillas, respirando con dificultad. La mujer estaba frente a él, sus ojos penetrantes. ¿Empiezas a entender? Él levantó la cabeza. ¿Quién? Soy yo. Ella se inclinó más cerca. Fuiste el primero. Félix se quedó inmóvil. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. ¿Qué? Ella sonrió. Tú eres el origen de todo. El mundo a su alrededor tembló. Félix entendió que la verdad que había estado buscando era más aterradora de lo que había imaginado, pero ya era demasiado tarde. La verdad ya había penetrado en su mente. La oscuridad dentro del templo se volvía más densa. Las paredes temblaban, llenándose de una energía antigua. Félix sentía cómo, con cada segundo, algo dentro de él cambiaba, se rompía, se despertaba. Las palabras de la mujer resonaban en su mente. Fuiste el primero. Sus garras se apretaron, sus pupilas se dilataron, su corazón latía de forma irregular. «Es mentira», gruñó, sintiendo el rugido animal subir por su garganta. La mujer solo inclinó la cabeza hacia un lado. Sus ojos lo estudiaban como a una bestia en una jaula. «Lo sabes». Su voz era suave, pero cada palabra resonaba dentro de él como el sonido de una campana. En lo más profundo, siempre lo supiste. Félix se sujetó la cabeza, apretando los dientes. Los recuerdos lo inundaron como un torrente salvaje. Vio una noche, negra como el abismo, iluminada solo por la fría luz de la luna. Se vio a sí mismo, pero no en este cuerpo. No, era más alto, más fuerte. Sus ojos brillaban con una luz plateada no natural. Los hombres lobos se inclinaban ante él. Sus cuerpos temblaban solo por su aura. Era su rey. Y recordó cómo todo comenzó. Sangre, guerras, una masacre que duró siglos. No solo era parte de este mundo, él lo había creado. Y luego, desapareció. Él mismo se selló, olvidó. Renació en un cuerpo nuevo, en una vida nueva, sin recordar su verdadera naturaleza. Pero ahora el pasado había vuelto por él. Félix cayó de rodillas. Su cuerpo temblaba por la fuerza que luchaba por salir. «No». Su voz se volvió baja, rasposa. «Esto es imposible». La mujer dio un paso más cerca. Su figura parecía casi irreal en la luz parpadeante. «Es posible». Sus labios temblaron en una ligera sonrisa. «No solo eres un hombre lobo, eres su origen, el primer rey sangriento». Félix levantó la cabeza, sus ojos brillaron. «Si esto es cierto», su voz se volvió más grave, más áspera, cargada de una antigua furia. «Significa que fui un maldito». La mujer se rió. «Oh, sí», sus ojos brillaron. «Fuiste un monstruo legendario. Pero ¿sabes qué es lo más curioso?». Se inclinó más cerca, sus labios casi tocando su oído. «Sigues siéndolo». Félix gruñó. Algo explotó dentro de él. Sus músculos se hincharon, las garras se alargaron,
y sus huesos comenzaron a cambiar. Pero no era una transformación común, era un despertar. Se escuchó un rugido ensordecedor, tan fuerte que el aire mismo tembló. El templo se sacudió, sus paredes se cubrieron de grietas. El viento levantó polvo y arena, ocultando todo a su alrededor. Y luego, silencio. La mujer estaba de pie, observándolo. Frente a ella no estaba simplemente Félix. Frente a ella estaba algo antiguo, puro, imparable. Su pelaje era negro como el mismo abismo. Sus ojos brillaban con luz plateada, quemando con solo una mirada. Su cuerpo era más alto, más fuerte que antes. Ya no era solo un hombre lobo. Era el rey de los monstruos. Recordaba todo. «Ahí estás», dijo la mujer con satisfacción. Félix levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban algo frío, inhumano. «Ahora», su voz era baja, retumbante, como si la misma oscuridad hablara a través de él. «¿Dónde están?». La mujer sonrió. «Oh, ya lo saben». En ese momento, el templo tembló. Lejos, más allá de sus límites, se escuchó un largo y aterrador aullido. Félix sonrió. «Vienen». Pero ahora estaba listo. La noche era más oscura que la muerte misma. Félix estaba en la cima del templo, su nueva manada abajo. Hombres lobo que aún no sabían que su líder ya era algo más. Pero pronto lo sabrán. Lejos en el bosque, parpadeaban sombras. Se movían rápido, de manera predatoria. Venían por él. Los cazadores antiguos. Aquellos que una vez lo derrocaron. Aquellos que temían su renacimiento. Pero el miedo era su arma. Ahora sería la suya. Félix respiró profundamente el aire nocturno, y luego saltó a la noche, al corazón mismo de sus enemigos, y comenzó la guerra. La noche explotó en sangre y gritos. Félix se estrelló contra los primeros enemigos como una tormenta viviente. Sus garras desgarraban la carne, los colmillos cortaban gargantas, y los golpes eran tan fuertes que los cuerpos de los cazadores antiguos volaban, rompiendo árboles. Pero no se rendían. Esas criaturas no eran hombres lobo comunes. Eran más viejos, más astutos, más rápidos. Sus ojos brillaban con una luz muerta, y sus movimientos eran precisos, como depredadores que habían perfeccionado el arte de matar durante siglos. Uno de ellos saltó hacia Félix, apuntando a su garganta, pero él giró bruscamente, clavando sus garras en el pecho del enemigo. El enemigo jadeó, pero no cayó. Su cuerpo se selló la herida ante sus ojos. Félix gruñó. No solo eran fuertes, eran casi invulnerables, pero él era su rey, y era más fuerte. Arrancando sus garras, asestó un nuevo golpe, tan fuerte que la cabeza del enemigo voló hacia un lado. Los demás se lanzaron contra él con nueva furia, pero él ya no era solo un hombre lobo, era una pesadilla viviente. La batalla duró una eternidad, pero Félix no se cansaba. Su cuerpo se movía más rápido que nunca. Recordaba cómo luchar contra esas criaturas. Conocía sus debilidades. Los gritos se apagaban uno tras otro. La sangre cubría la tierra, su olor llenaba el aire. Y al fin, todo quedó en silencio. Félix se quedó de pie entre los cuerpos muertos, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Levantó la cabeza al cielo y rugió. Ese rugido sacudió el bosque, resonando por las montañas. Era el rugido de la victoria. Pero algo no estaba bien. En el aire quedaba un olor extraño. Un olor que reconocía. Se giró. En el borde del claro estaba una figura. Alta, oscura. Sus ojos brillaban con una luz dorada fría, y la reconoció. «¿Tú?», gruñó. La figura dio un paso adelante, y la luz de la luna iluminó su rostro. Era él, aquel que una vez lo traicionó, aquel que mató su pasado, aquel que estaba detrás de todo esto. «Saludos, viejo amigo». Su voz era profunda, helada. «Me alegra que finalmente hayas recordado quién eres». Félix apretó los dientes. Sus garras temblaban por la rabia contenida. «Te mataré», gruñó. La figura sonrió. «Oh no, Félix,
Esta vez serás tú quien muera. Y en ese momento, la oscuridad a su alrededor cobró vida. Una sombra cayó del cielo. Se movía más rápido que el viento, sus garras brillaban con luz dorada. Félix apenas pudo esquivar cuando algo monstruoso se estrelló contra el suelo frente a él, dispersando los restos de las piedras. Cuando el polvo se asentó, lo vio. Una criatura más antigua que la misma noche. Su pelaje era dorado, sus ojos como dos soles ardientes. Era más alto que Félix. Sus músculos se deslizaban bajo su piel y sus colmillos eran como fragmentos de luna. Era él, el verdadero asesino de dioses, y ese monstruo había venido por él. Félix sintió cómo se encendía en su interior una furia primitiva. No había palabras, no había conversaciones, solo muerte. Se lanzaron el uno contra el otro y el mundo estalló. La lucha fue inhumana. Sus golpes partían la tierra. Sus garras cortaban los árboles como si fueran pasto. Cada colisión iba acompañada de destellos de luz, truenos y explosiones de fuerza. No luchaban como bestias, luchaban como titanes. Félix era más rápido. Su cuerpo se movía con una precisión sobrehumana, pero su enemigo era más fuerte. Cada golpe suyo quebraba el aire, desgarraba el espacio. Félix sentía que estaba perdiendo. Sus huesos crujían, la sangre caía por su pelaje, pero no se rendía, porque él era el rey, porque él era el monstruo, y no iba a morir de nuevo. La fuerza hervía en su interior, la furia inundaba su mente, y en ese momento liberó todo su poder. El cielo se rompió, la oscuridad se abrió, y de ella emergió él. Félix ya no era solo una bestia. Se había convertido en la maldición que había creado este mundo. Oscuridad fluía de su cuerpo, sus ojos brillaban con luz plateada, y sus garras resplandecían con energía sanguinolenta. El enemigo se detuvo. Tuvo miedo. Félix rugió, y el mundo tembló. Luego lo desgarró. Las garras penetraron profundamente, el cuerpo del enemigo se estremeció, y su sangre dorada se esparció por el aire. Él había ganado. Félix se quedó de pie sobre el cuerpo de su enemigo muerto. Su respiración era pesada, pero sabía que no había terminado. Levantó la cabeza. La figura lo observaba, su viejo enemigo. ¿Lo ves?, gruñó Félix. No moriré. La figura sonrió. Tal vez. Sus ojos brillaron. Pero no has ganado. Félix apretó los puños. ¿Qué estás tramando? La figura inclinó la cabeza. ¿Crees que te dejé despertar sin razón? Félix frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? La figura sonrió. Te despertaste. Ahora ellos lo saben. Félix sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quiénes ellos? La figura retrocedió lentamente hacia la sombra. Los verdaderos dioses. Félix se quedó paralizado. ¿Qué? La figura desapareció, pero sus últimas palabras quedaron flotando en el aire. Ellos vienen por ti. Y entonces, el mundo explotó en luz, y comenzó una nueva pesadilla. El mundo estalló en luz. Félix cerró los ojos. Su naturaleza salvaje fue invadida por el miedo. No el miedo que sienten los mortales, sino uno antiguo, que cala hasta lo más profundo. La luz no era correcta. No provenía del sol, la luna ni las estrellas. Era viva, pulsante, envolviendo todo a su alrededor. En el siguiente segundo, algo se rompió. No el aire, no el espacio, el tiempo. Félix escuchó un sonido, profundo, como el rugido de miles de gargantas al mismo tiempo. La tierra tembló bajo él, como si el mundo hubiera despertado, consciente de que algo incorrecto se había liberado. Abrió los ojos. Frente a él estaban ellos. No eran hombres lobo, no eran humanos, no eran algo que pudiera describirse con palabras. Sus cuerpos cambiaban, sus contornos brillaban, como si existieran en varias realidades al mismo tiempo. No habían aparecido, siempre habían estado allí, solo que Félix no podía verlos antes. Ahora los veía, y ellos lo miraban. «Félix, Félix, Félix»,
Resonó una voz que no pertenecía a nadie. No se oyó. Se incrustó directamente en su mente. Félix apretó los dientes. Sus garras se apretaron. Sus músculos se tensaron. Sabía lo que era. Lo había sentido desde el principio. Me sellaron. Su voz era baja, atronadora. Pero regresé. Ellos no se movieron. Pero Félix sintió cómo el espacio a su alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Crees que eres el vencedor? La voz era a la vez tranquila y antigua, como la misma eternidad. Fuiste nuestra arma, fuiste el primero, pero no eres un rey, eres solo un error. Félix sintió un escalofrío recorrer su espalda. No mentían. Ellos lo crearon, ellos lo sellaron, pero ahora regresaron. Cometieron un error. Félix levantó la cabeza. Sus ojos plateados brillaron. Pensaron que sería su esclavo, pero me convertí en su pesadilla. Ellos permanecieron en silencio, y luego se movieron. El mundo se rasgó. Félix no tuvo tiempo de reaccionar. Estaba volando, no cayendo, volando. Su cuerpo fue lanzado al vacío. El espacio se dobló. Su conciencia se comprimió en un punto. No podía moverse, no podía respirar. Y luego, un fuerte golpe. Cayó sobre algo duro, muy duro. Oscuridad, silencio, y luego, una voz. «Despierta». Félix inhaló bruscamente. Sus ojos se abrieron. Sobre él había un cielo, negro, sin estrellas, sin luna. Estaba vacío. Se sentó. Estaba vivo. Pero, ¿dónde? Félix miró a su alrededor lentamente. No estaba en el lugar donde luchó. A su alrededor se extendía una desolación, negra, muerta, como si el propio mundo se hubiera quemado hasta convertirse en cenizas. En la distancia se erguían las ruinas de algo antiguo, destruido. Y Félix lo entendió. Reconoció ese lugar. Había estado allí antes, pero no en esta vida, en la anterior. Ese era el lugar de su verdadero nacimiento. Se levantó. Su cuerpo se sentía extraño. Más fuerte que antes. Extraño. Félix apretó los puños, escuchando el viento, que no tenía vida. Y entonces, escuchó sus pasos. Félix se giró. De las sombras salió él, alto, negro, con ojos plateados que ardían. Era una copia exacta de Félix, pero no era él. «¿Sabes quién soy?», dijo el doble. Félix apretó los dientes. Sí, era él mismo, pero otro. Aquel en quien debería haberse convertido, aquel que querían que fuera, el verdadero rey. Ellos me crearon primero. La voz del doble era tranquila, pero en ella había una burla. Tú eres solo su intento de corregir un error. Félix dio un paso al frente. No soy un error. El doble sonrió de medio lado. Entonces demuéstralo. Y atacó. Félix nunca había luchado contra alguien como él mismo. No fue una pelea. Fue el choque de dos mundos. Cada golpe rompía la realidad. Cada embestida rasgaba el aire. Félix atacaba rápido. Sus garras cortaban el vacío, pero el doble era más rápido. Conocía cada uno de sus movimientos, porque él era él. «Nunca me vencerás, Félix». La voz del doble era calmada. Félix gruñó. «Veremos». Y cambió. Dejó ir todo lo que contenía su poder. Rayos plateados rasgaron el espacio. Su cuerpo se envolvió en llamas. Sus garras brillaron, convirtiéndose en hojas de pura fuerza. El doble se detuvo. Félix golpeó. Y el mundo se derrumbó. La oscuridad se dispersó. Cuando el polvo se asentó, Félix estaba solo. Ya no quedaba el doble. Había ganado. Pero algo no estaba bien. Lo sentía. Miró sus manos y entendió. Había cambiado. Ya no era solo un hombre lobo. Era algo más grande. Algo mucho peor. El viento susurraba en su oído. Has tomado su poder. Te has convertido en el verdadero rey. Félix exhaló lentamente. No estaba feliz con ello. Porque sabía, ellos volverán. Y la próxima vez, tal vez no gane. Félix permaneció en silencio. El viento arrastraba las cenizas por la tierra desolada, mientras el cielo seguía siendo negro, como si el mundo se negara a otorgar siquiera un rayo de luz
a quien acababa de convertirse en algo nuevo. Lo sentía en cada célula de su cuerpo. La fuerza que ahora bullía en sus venas era diferente. Ya no solo le pertenecía, lo reemplazaba. Ya no era lo que era antes. Se había convertido en el verdadero rey. Pero, ¿qué significaba eso? Félix miró sus manos. Estaban temblando. No por miedo, por sobrecarga. Sentía la energía que palpitaba en su cuerpo, lista para salir. Y lo más aterrador, le gustaba esa sensación. De repente, algo cambió. El mundo tembló, no físicamente, más profundo, como si la misma tela de la realidad comenzara a moverse, a retorcerse, adaptándose a su presencia. Félix apretó los dientes. ¿De qué tienes miedo? La voz sonó desde todas partes. Félix se giró bruscamente. A lo lejos, en el centro del mundo muerto, estaba una figura, alta, oscura. La reconoció. Era él, pero no el que acababa de enfrentar. Era alguien más antiguo, alguien que lo había estado esperando desde el principio. «Eres la maldición del mundo, Félix». La voz era tranquila, pero tenía algo profundo y frío, como el vacío entre las estrellas. Y ahora te has convertido en algo que ni siquiera nosotros podemos controlar. Félix no se movió. ¿También eres uno de ellos?, preguntó, conteniendo el gruñido. La figura no respondió de inmediato. No, soy su residuo, su miedo, su error. Félix dio un paso hacia adelante. Entonces, ¿por qué estás aquí? La figura levantó la cabeza, y en ese momento, el mundo tembló, porque Félix vio su rostro y entendió la verdad. Era él mismo, pero no una copia, no un doble. Era él, en el futuro. Félix se quedó paralizado. «Eso es imposible». La figura sonrió. «Entonces explícalo. ¿Por qué sabes lo que voy a decir ahora?» Félix quiso responder, pero no pudo, porque de hecho lo sabía. Cada palabra, cada movimiento, cada paso, porque ya había estado allí. «¿Ahora lo entiendes?» La figura levantó lentamente la mano. «No eres el primero, no eres el único, eres el ciclo». Félix sintió como algo se rompía dentro de él. Ciclo. Todo esto ya había ocurrido. Cada vez pensaba que estaba libre, pero volvía aquí una y otra vez. «Yo soy tú». La figura habló con calma, pero sus ojos mostraban terror. «Y vine a decirte que no cambiarás nada». Félix apretó los puños. «¿Entonces simplemente te rendiste?» La figura negó lentamente con la cabeza. «No, lo intenté, una y otra vez». Félix miró directamente a sus propios ojos. Y perdí. El mundo alrededor comenzó a desmoronarse. Félix sintió como todo se desdibujaba. Su conciencia se rompía. Ya no sabía dónde terminaba la realidad y comenzaba la mentira. «Pero puedes intentarlo de nuevo». La voz era suave. Félix miró hacia sí mismo, al futuro. «Estás mintiendo». La figura sonrió. «Entonces demuéstralo». Félix apretó los dientes. «Romperé este ciclo». La figura asintió. «Entonces pelea», y el mundo explotó por última vez. Félix despertó, pero no en la oscuridad. Estaba de vuelta, en el mundo real, el bosque, la noche, y a lo lejos, ellos, las sombras que habían venido por él. Pero ahora él no era como antes. Ahora lo recordaba todo. Y ahora no perdería, porque esta vez lo cambiaría todo. Félix estaba de pie en el borde del mundo, entre el pasado y el futuro, entre la maldición y la libertad. Recordaba todo, cada ciclo, cada dolor, cada fracaso. Pero ya no era el mismo. Ahora estaba listo. El viento agitaba su pelaje, el aire nocturno era espeso, impregnado del olor a sangre y muerte. A lo lejos, entre los árboles, ellos se acercaban. Sentía su proximidad no por el sonido, sino por la presión en el aire, por la forma en que la tierra misma reaccionaba a su presencia. Sombras, los mayores, dioses que lo crearon, que lo rompieron una y otra vez, esperando que se rindiera, pero no esta vez. Félix respiró profundamente
y su pecho se llenó de fuerza. Sus músculos ardían. Dentro de él burbujeaba una nueva y pura energía. No su poder, el suyo propio. «Hoy todo cambiará», gruñó hacia la oscuridad, y la noche respondió. Cuando salieron de las sombras, Félix los vio en toda su esencia. Ya no eran hombres lobo, ya no eran monstruos. Eran la encarnación de un antiguo orden, creado mucho antes de que el hombre viera el primer amanecer. Sus cuerpos cambiaban con cada paso, transformándose en humo, en metal, en luz. Sus ojos no reflejaban la luna, porque ellos mismos eran la luna. Félix no vaciló. ¿Han venido a llevarme de nuevo? Las sombras se detuvieron. Sus voces sonaban como el crujir de la tela de la realidad desgarrándose. «Sabes que nos perteneces». Félix sonrió. «Ya no». Las sombras se movieron, y él se dirigió hacia ellas. No fue una pelea, fue una catástrofe. El aire se rompía por sus colisiones, el bosque estallaba, las montañas se derrumbaban. Cada golpe de Félix era acompañado por ondas de energía que dispersaban la oscuridad a su alrededor. No esperaban esto, no entendían cómo. ¿Cómo rompió su ciclo? ¿Cómo pudo cambiar lo predestinado? Pero Félix no les dio tiempo para respuestas. Los destrozaba. Rasgaba la realidad. Cada uno de sus movimientos los veía de antemano, porque ya lo había vivido antes, y ahora era más rápido, más fuerte, más libre. Uno de los mayores extendió la mano para atraparlo, pero Félix giró bruscamente y clavó sus garras en su misma esencia. La criatura se detuvo, y luego desapareció. Félix oyó cómo los demás retrocedían. Tenían miedo, por primera vez en miles de años, porque ya no era su esclavo, era su fin. La última sombra dio un paso atrás. «¿No entiendes?», Félix gruñó. «Entiendo», y golpeó. Todo desapareció, el bosque, la tierra, el aire. Félix permaneció solo. El mundo ya no era como antes. Había hecho lo que nadie más había podido hacer. Rompió su destino, y ahora estaba libre. Pero sabía, lo sentía. La libertad tenía su precio, y ese precio era una nueva guerra. Félix levantó la cabeza. La luna brillaba más que nunca. Estaba vivo, y estaba listo para todo lo que le esperaba. Esto era solo el principio. Félix estaba de pie bajo la brillante luz de la luna, inhalando el aire nocturno impregnado con el olor de la sangre fresca, las cenizas y la antigua magia. El mundo a su alrededor había cambiado. Lo sentía en cada célula de su nuevo ser. Se había liberado. Pero el precio de esa libertad aún no se había pagado. A lo lejos, el viento soplaba, pero no era el viento que trae calma. Era un susurro. El susurro de mundos que apenas comenzaban a sentir su presencia. Ellos sabían, ahora todos sabían. Su orden había caído. Sus cadenas ya no lo mantenían, y ahora tenían miedo. Félix sonrió, mostrando sus colmillos. ¿Querían un verdadero rey?, murmuró, sintiendo cómo su nueva fuerza bullía dentro de él. Pues aquí lo tienen. Los primeros truenos retumbaron en el cielo. Félix escuchó pasos, se giró. Entre el bosque destruido, entre las sombras del pasado, estaba ella, la mujer, la misma que lo había llevado allí. Sus ojos verdes lo estudiaban con un frío interés, pero ahora había otro fuego en ellos, miedo. Ella sabía lo que había hecho, sabía lo que se había convertido. Félix no sonrió. «¿Sabías que esto sucedería?», ella no respondió de inmediato. «Sabía que romperías el ciclo». Su voz era firme, pero en ella se notaba una tensión. «Pero ni siquiera yo sabía que evolucionarías». Félix apretó los puños. «¿Y ahora qué?». La mujer dio un paso adelante. «Ahora estás fuera de su poder». Levantó la cabeza. Su mirada se volvió más dura. «Pero no lo dejarán así. Rompiste el sistema que construyeron durante milenios. ¿Crees que lo aceptarán?». Félix sonrió. «Que lo intenten».
En ese momento todo cambió. El cielo se rompió. Rayos negros atravesaron la oscuridad de la noche. El aire tembló, como si el mundo mismo no pudiera soportar la nueva realidad. Félix los sintió, no a los mayores, a los verdaderos, aquellos que estaban por encima de ellos, dioses que observaban desde fuera del tiempo, aquellos cuyo existir era desconocido para los mortales. Y vinieron. La mujer giró bruscamente. «Félix, corre». Pero él no se movió. A lo lejos, en el horizonte, apareció una puerta. No estaba hecha de piedra ni metal. Estaba hecha de vacío. Y de ella salían ellos, figuras altas, sus cuerpos imposibles de distinguir. No se movían, simplemente estaban. Y Félix sintió la presión, no física, existencial. No era solo una sensación de poder, era la sensación del fin. La mujer dio un paso atrás. «Vienen por ti». Félix apretó los dientes. «Que vengan». No iba a volver a ser su esclavo. No iba a perder. Nunca. Las puertas se abrieron completamente y comenzó la guerra. Félix miró al mismo abismo. De las puertas hechas de vacío salían ellos. No eran hombres lobo. No eran los mayores. No era algo que pudiera describirse con palabras. Dioses. Pero no en el sentido habitual. Esos seres no pertenecían al mundo. No eran ni vivos ni muertos. Eran una concepción hecha forma. Sus cuerpos eran solo una proyección de su verdadera esencia. Cambiaban, vibraban, se teñían de colores que no existían. Pero su poder era real. Félix lo sintió. Pesaba sobre él, como si la misma realidad intentara doblarlo, quebrarlo, devolverlo a las cadenas. Pero él no se dobló. Ahora ya no era lo que ellos lo habían hecho. Ahora era lo que ellos temían. La primera figura dio un paso adelante. En ese momento, el mundo se detuvo. El aire se congeló. El sonido desapareció. Félix la vio, alta, graciosa, pero amorfa. Sus contornos cambiaban cada segundo, como si su esencia no obedeciera al tiempo. Pero sus ojos brillaban, lo veían a través de él. «Félix». No habló. Su voz era un pensamiento penetrando directamente en su mente. «Rompiste el orden, creaste el caos». Félix sonrió, apretando los puños. «No», dio un paso adelante. «Creé la libertad». La figura no se movió. «La libertad no existe. Solo hay ciclo». Félix gruñó. «Entonces lo romperé». En ese momento atacaron. El mundo explotó. Félix no vio el golpe. Simplemente lo sintió, como si el mismo universo se hubiera colapsado a su alrededor. La tierra se desplomó. El cielo se enrolló sobre sí mismo. Pero él no cayó. No podía perder. Sus ojos brillaron con luz plateada y salió disparado del impacto gravitacional. El mundo temblaba. Vio cómo el entorno se quebraba, cómo la misma realidad no podía soportar el choque de sus fuerzas. Y entonces atacó. Se movió más rápido que el aire. Sus garras no eran solo armas, eran la ley de la destrucción. El primer dios no tuvo tiempo de esquivar. Félix clavó sus garras en su esencia. Un grito resonó, no humano, no animal, el grito del mismo universo. El dios desapareció, pero en su lugar aparecieron 3 más. Félix no se detuvo. Luchó contra los dioses como nunca nadie lo había hecho. Cada golpe rompía el espacio. Cada colisión cambiaba el mismo mundo. Lo atacaban con una fuerza a la que no se podía resistir. Pero él no era una criatura común. Él era el primero, y ahora era libre. Vio su debilidad y los destrozaba en pedazos. La mujer observaba la batalla. Su corazón latía rápido. No creía en la victoria. Pero Félix no era común. Él cambió las reglas, y entonces ella comprendió. Él ganaría. Pero, ¿qué sucedería después? El último dios estaba frente a él. Félix respiraba pesadamente. Su cuerpo palpitaba con energía. «Tú no puedes destruirnos». Félix levantó la cabeza. Sus ojos brillaban. «Ya lo hice». Dio un paso hacia adelante y golpeó. El mundo se destruyó. Silencio. Oscuridad.
Félix abrió los ojos. Estaba vivo. Pero el mundo era diferente. El cielo estaba limpio, el aire fresco, y dentro de él no había ninguna voz. Rompió el ciclo. Estaba libre. Pero ahora estaba solo. Dio un paso hacia adelante. Su camino recién comenzaba. Félix estaba en el borde de un nuevo mundo. El aire estaba fresco, el cielo limpio, pero el silencio era incorrecto, no natural, como si el mundo mismo contuviera la respiración, esperando lo que él haría a continuación. Destruyó a los dioses, rompió el ciclo. Pero, ¿y ahora? Estaba libre, pero por primera vez en toda su vida no sabía hacia dónde ir. Dio un paso hacia adelante. La tierra bajo sus patas era nueva. Ya no pertenecía al antiguo orden, pero junto con ello, algo había cambiado. No sentía a otros hombres lobo. No sentía nada familiar. ¿Dónde están todos? Su voz cortó el silencio. No hubo respuesta. Pero en ese momento lo sintió. No al enemigo, no al dios, pero una presencia. Algo lo observaba. Félix se dio la vuelta lentamente. En el horizonte, a la luz de la nueva luna, estaba una figura. No se movía, pero sus ojos... Félix conocía esos ojos. Eran los suyos. La figura dio un paso hacia adelante. Sabía que lo harías. Félix se quedó inmóvil. Su voz era su voz. Félix apretó los dientes. ¿Quién eres? La figura se detuvo a unos pasos. «Lo sabes». Félix no apartó la mirada de él. No era un doble, no era un dios, era él. Pero no el que había vencido, no el que estaba en el ciclo. Era el que podría llegar a ser, la versión verdadera de sí mismo. «No debiste ganar». La voz de Félix fue fría. «Pero gané». La figura sonrió. «Ahí radica el problema». Félix saltó hacia adelante y golpeó. Pero su golpe atravesó la vacuidad. Su oponente desapareció, pero la voz seguía sonando. «¿No lo entiendes?» Félix se dio vuelta, su corazón latía desbocado. «No rompiste el ciclo. Lo creaste». El mundo tembló. Félix sintió cómo el cielo comenzaba a moverse, cómo las estrellas desaparecían. Se liberó, pero ahora era el centro de todo. No destruyó el sistema, se convirtió en el sistema. «¿Qué hiciste?» La figura sonrió. «¿Yo?» Inclinó lentamente la cabeza. «Tú lo hiciste». Félix lo sintió, cómo la realidad se ajustaba a él, cómo el tiempo se detenía a su voluntad, cómo la vida comenzaba a seguir sus órdenes. Ya no era solo un hombre lobo, no solo un rey. Se convirtió en lo que destruyó. Se convirtió en un dios. Félix apretó los dientes, conteniendo su ira. «No». La figura inclinó la cabeza. «¿Crees que eres diferente?» Dio un paso más cerca. «¿Crees que eres libre?» Lo miró directamente a los ojos. «Eres solo un nuevo nudo en una vieja telaraña». Félix gruñó. «La romperé». La figura sonrió. «Intenta». Y desapareció. Félix quedó solo, pero ahora conocía la verdad. No se liberó. Cambió su papel, pero no iba a dejarlo así. Rompería esa telaraña. Destruiría el nuevo orden creado por su victoria. Porque él no era un dios. Era algo peor. Algo que incluso los dioses temían. Dio un paso hacia adelante, y el nuevo mundo tembló con su presencia. Félix estaba en el centro de un nuevo mundo, sintiéndolo con cada célula de su ser. Ahora este mundo le pertenecía, pero no como un sirviente, sino como una prisión. Cada movimiento lo sentía en los más mínimos detalles. El aire, la tierra, la fuerza de gravedad. Podía cambiar la realidad con solo pensarlo. Pero eso no era libertad, era una trampa. Levantó la cabeza. El cielo estaba limpio, sin estrellas, sin luna. El espacio a su alrededor no era ni claro ni oscuro, solo vacío, porque ahora él era el centro de todo. Ahora se convirtió en lo que odiaba. Félix apretó los dientes, apretando los puños. «No aceptaré esto». Su voz cortó el espacio, y el mundo respondió. En el aire aparecieron grietas, como si la realidad comenzara a desmoronarse.
pero no se rompía. Se transformaba a su alrededor. Félix entendió que ahora no solo vivía en este mundo. Él era este mundo. Ya no era un prisionero. Era la celda. Y si quería salir, tendría que romperse a sí mismo. Cerró los ojos. Dentro de él algo se movía. La fuerza que había absorbido, la energía de los dioses que había destruido. No le obedecía. Era él. Félix apretó la mandíbula. «No». El eco de su voz resonó en la infinitud. «No aceptaré esto». Dio un paso, y el mundo tembló. El vacío comenzó a romperse. Félix sintió cómo el espacio se doblaba. Comenzó a perder la sensación de sí mismo, como si la realidad lo borrara. «No soy una sombra». Dio otro paso. Ahora el aire crujía. «No soy un dios». Otro paso. Su cuerpo comenzó a desaparecer. «No soy parte de este ciclo». Félix saltó hacia adelante y golpeó. Todo explotó. La realidad se rompió. El mundo se desgarró, como si el mismo cosmos no pudiera soportar su decisión. Félix caía, pero no al abismo, no a la muerte. Se estaba escapando. El mundo cambió. Despertó. El aire frío le quemaba la piel. Sintió el viento, verdadero, la tierra bajo sus pies, la sangre corriendo por sus venas. Regresó. Pero, ¿a dónde? Félix abrió los ojos. Delante de él se extendía una ciudad. Modern, edificios altos, brillando con carteles de neón, calles llenas del ruido de los coches. Él regresó al mundo real, pero había cambiado, y este mundo ya no era el mismo. Dio un paso hacia adelante, y escuchó un aullido, lejos en la noche, fuerte, salvaje, bestial. Félix se detuvo. No estaba solo. Este mundo sentía su regreso, y ahora debía descubrir qué había ocurrido durante su ausencia. Félix sonrió. Bueno, veamos quién está ahora en el trono. Dio un paso hacia adelante, y la noche lo recibió de nuevo. Félix caminó por la ciudad nocturna, sintiendo cómo el aire frío envolvía su piel. Las luces de neón se reflejaban en los charcos. Las personas corrían por las calles, ajenas a quien acababa de regresar. Pero él lo sentía. Este mundo ya no era el mismo. En algún lugar lejano se oyó un aullido. No era casual, no solo un eco nocturno, era un desafío. Félix sonrió. Alguien sabía que él estaba allí. Se movía a través de la ciudad, invisible para las personas comunes. Sus pasos eran silenciosos, su respiración regular, pero sentía que lo observaban. Las sombras se movían detrás de los techos. Figuras se deslizaban en los callejones. Sentían su olor. Sabían que no era común, y pronto se manifestarían. Félix giró hacia un callejón estrecho. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y entonces aparecieron. Primero uno, un alto y robusto hombre lobo con pelaje blanco y cicatrices desgarradas por todo su cuerpo. Luego otros dos. Lo rodearon, gruñendo, sus garras listas para desgarrarlo en pedazos. Félix no se movió, solo sonrió. «Llegaste tarde, Alfa». La voz del hombre lobo blanco era profunda, pero había tensión en ella. Félix inclinó la cabeza hacia un lado. «¿Tarde para qué?». El blanco enseñó los dientes. «Para tu propio trono». Félix se rió, en voz alta, con confianza. Dio un paso hacia adelante, sin prestar atención a los lobos que gruñían. «¿De verdad crees que puedes desafiarme?». El blanco se tensó. «Estuviste muerto. Esta ciudad ya no es tuya». Félix se detuvo. Sus ojos plateados brillaron. «¿Estás seguro de eso?». El mundo explotó con su movimiento. Félix se movió más rápido que una sombra. Antes de que el blanco pudiera parpadear, ya lo tenía por el cuello. «¡No!». El hombre lobo no tuvo tiempo de resistirse. Félix lo levantó en el aire. Sus garras se apretaron. «Esta ciudad es mía». Lo golpeó. El blanco voló, atravesando la pared de un edificio. Los otros se detuvieron. Lo entendieron. Este hombre lobo no era como ellos. Era más grande. Era una bestia que no podía ser domesticada. Félix se dio la vuelta lentamente hacia ellos.
¿Quién manda en esta ciudad? Guardaron silencio. Félix dio un paso más cerca. Responden. Uno de ellos apretó los dientes. Nos sometemos al nuevo rey. Félix sonrió. Entonces, llévenme hacia él. Lo llevaron al centro de la ciudad, a un rascacielos que alguna vez estuvo vacío. Ahora le pertenecía a la bestia. Félix entró y sintió su olor. Viejo, antiguo, fuerte, pero no como el suyo. Este nuevo rey no era un dios, solo era un rey entre los mortales. Félix sonrió. Es hora de recuperar mi trono. Y dio un paso hacia la oscuridad. Félix caminaba por el oscuro pasillo del rascacielos, sintiendo cómo las paredes de concreto vibraban con el bajo apagado de la música distante. Los olores se mezclaban. Alcohol, cigarrillos, sangre, sudor animal. Esto no era un palacio digno de un alfa verdadero. Era un refugio. El refugio de aquellos que pensaban que podían gobernar esta ciudad en ausencia del verdadero rey. Pero ahora él había regresado. Las puertas al frente se abrieron. Félix entró en la sala iluminada por cientos de luces tenues. En el aire flotaba humo, y en los sofás de cuero se sentaban hombres lobo, vestidos como depredadores, seguros de su fuerza. Algunos bebían de copas de oro, otros fumaban, otros observaban a las chicas que bailaban en el centro de la sala. Pero Félix no les prestaba atención. Su mirada estaba fija en el trono. En él se sentaba él, el nuevo rey. Un hombre alto y musculoso con ojos dorados, cabello corto y rubio, y una cicatriz que cruzaba todo su rostro. Su traje le quedaba perfecto, pero debajo de él se sentía una fuerza cruda. Era un alfa, pero no el que pudiera mantener ese trono. Lo miró a Félix con una ligera sonrisa, sin moverse. Vaya, vaya, miren quién ha regresado de la tumba. Una risa resonó por la sala. Félix no parpadeó. Vio su miedo. Oyó sus latidos acelerados. Sentían quién era él, pero su rey aún no entendía con quién estaba hablando. Félix dio un paso hacia adelante. Estás sentado en mi lugar. El alfa dorado sonrió. Estuviste muerto. Ocupé tu trono. Así funcionan las leyes de la manada. Félix se detuvo frente a él, sin parpadear. Estás equivocado. No estuve muerto. Inclinó la cabeza, sonriendo levemente. Pero ahora vas a morir. En el siguiente segundo, la sala explotó con movimiento. Docenas de hombres lobos saltaron de sus lugares, extendiendo sus garras, mostrando sus colmillos. Pero Félix no se movió, solo sonrió. ¿De verdad piensan que tienen alguna oportunidad? No respondieron. Se lanzaron hacia él. Félix se movió más rápido que el aire. Sus garras se clavaron en el primer oponente, desgarrando su pecho con un solo movimiento. Al segundo lo agarró por la cabeza y la estrelló contra el suelo de mármol. El tercero no tuvo tiempo de levantar las garras. Félix lo destrozó en pedazos. Los gritos llenaron la sala. La sangre cubrió las paredes. ¿Pensaron que podían derrotarlo? Se equivocaron. Solo quedó el rey. Se levantó. Ya no había sonrisa en su rostro. Ahora había solo miedo. Félix dio un paso hacia adelante, dejando tras de sí rastros de sangre. Te equivocaste al pensar que este trono te pertenecía. El alfa dorado retrocedió un paso. Podemos llegar a un acuerdo. Félix sonrió. No, y golpeó. El mundo explotó. El cuerpo del alfa dorado voló a través de toda la sala, atravesando paredes y derrumbando columnas. Se levantó, su cuerpo bestial comenzó a regenerarse instantáneamente. Pero ya lo sabía. No era más fuerte. No podía ganar. Félix caminó lentamente hacia él, sin apartar la vista. Quería ser rey. El alfa dorado gruñó. Soy fuerte. Félix sonrió. Pero no más fuerte que yo. El último golpe fue definitivo. Félix le desgarró la garganta. La sangre salpicó las paredes. El cuerpo del alfa se sacudió en agonía. Y luego cayó, inerte. La sala se sumió en el silencio. Todos los hombres lobos se detuvieron. Félix permaneció allí,
respirando pesadamente, con la sangre goteando de sus manos. Levantó la cabeza. Sus ojos plateados brillaron en la oscuridad. ¿Quién más quiere desafiarme? Nadie se movió, y entonces Félix entendió. Era el rey de nuevo. Félix se sentó en el trono, observando a su nueva manada. Inclinaron sus cabezas, lo aceptaron, pero él sabía. Esto era solo el principio, porque no solo había recuperado el poder, había destruido todo el mundo, y pronto alguien más vendría por él. Pero ahora estaba listo, ahora no perdería, porque se había convertido en lo que incluso los dioses temían. Era la verdadera bestia, el rey de todos los monstruos, y la noche le pertenecía. Félix se sentó en el trono. Sus ojos plateados brillaban en la penumbra de la sala. Alrededor de él, su nueva manada, con las cabezas agachadas, permanecía quieta. Sabían que su anterior rey era débil. Habían visto cómo cayó. Ahora tenían un nuevo líder. Pero Félix sabía que esto no era el final. Mucho había cambiado, y alguien más debía venir por él. Pasaron 3 días. Félix gobernó la ciudad con mano de hierro. Subyugó a los sobrevivientes de la masacre. Estableció un nuevo orden. Los hombres lobo ya no se ocultaban en las sombras. Ahora controlaban todo. Pero algo lo inquietaba. Sentía movimiento en la oscuridad. Alguien esperaba el momento para golpear. Y Félix sabía quién era. La noche. En la cima del edificio más alto, estaba solo, observando las luces brillantes de la ciudad. Y entonces vinieron. No se giró. Llegaste tarde. Detrás de él aparecieron sombras. 3 figuras. Sus movimientos eran suaves, casi irreales. No eran simples hombres lobo. Eran guardianes del antiguo mundo. Has ido demasiado lejos, Félix. Se oyó una voz suave, pero llena de fuerza. Félix sonrió. Crucé la línea, pero no la tracé yo. Se acercaron. Has alterado el equilibrio. No puedes quedarte. Félix se giró hacia ellos. ¿Quién me detendrá? Guardaron silencio, y entonces comenzó la pelea. Fue la última batalla. Félix luchó como nunca antes. Esos enemigos eran diferentes. Se movían como fantasmas. Sus golpes destruían el aire. Sus garras cortaban la misma realidad. Pero él era más fuerte. Era la última verdadera bestia. Cada uno de sus movimientos los predecía. Cada golpe lo contrarrestaba. Los destrozaba en pedazos. Y cuando el polvo se asentó, Félix estaba solo. Sobrevivió. Se quedó de pie en el borde del techo, respirando pesadamente. Lo logró. Pero ahora entendía. Este mundo no era su mundo. Había cambiado demasiado. Y ya no podía quedarse allí. Miró el cielo nocturno, la ciudad que ahora le pertenecía. Pero dentro de él no había victoria. Era una bestia a la que no le correspondía este mundo. A la mañana siguiente desapareció. Nadie supo a dónde fue, pero la manada sintió su presencia. No había muerto. Solo se fue a un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. El bosque, profundo, salvaje, lleno de vida que el hombre nunca tocó. Entre los árboles apareció una sombra. Ojos plateados brillaron en la oscuridad. Ya no era rey, ya no era prisionero. Era un cazador. Era él mismo. Y ahora el mundo le pertenecía.